Poner la otra mejilla pretende responder a tres cuestiones. En primer lugar, algunas referencias a los cristianos que a lo largo de la historia han vivido y practicado la no violencia. En segundo lugar, una presentación de cómo esta no violencia nace de la persona, la enseñanza y la muerte de Jesús de Nazaret. Y finalmente, algunas notas de por qué con la no violencia está naciendo en la historia una forma superior de cultura, una propuesta ética y moral que va mucho más allá de los pilares que han sostenido la convivencia y las leyes desde las primeras civilizaciones de la antigüedad. Soy José Ramón Peláez, sacerdote de la diócesis de Valladolid, párroco en Olmedo y los pueblos de alrededor, y desde aquí, Aguasal, el pueblo más pequeño de la provincia de Valladolid, quiero hablaros del último libro que he escrito, dedicado a la no violencia, que se titula Poner la otra mejilla, la no violencia en el cristianismo. Una recopilación de distintas reflexiones que en los últimos 29 años he venido haciendo desde la doctrina social de la Iglesia y los evangelios en torno al tema de la paz y de la no violencia. La primera parte de este libro es un recorrido por la historia del cristianismo. Una historia que a primera vista podríamos pensar que se limita a la violencia, a las cruzadas, a la Inquisición, a la conquista de otros países, como si el cristianismo hubiera sido, como dicen algunos, solo fuente de violencia en la historia. Pero nada tan lejos de la realidad. La mansedumbre del Evangelio la ha vivido mucha gente sencilla que ha sido capaz de compartir y de convivir con gente a la que han perdonado. Y además la historia de acciones no violentas es muy amplia. Empieza con los mártires de la antigüedad. Continúa en la Edad Media con los movimientos pacíficos de mendicantes, como el más conocido, que es el de San Francisco de Asís. Continúa en tiempos de la Reforma con los movimientos pacifistas nacidos de las iglesias evangélicas, y llega a los tiempos modernos, a experiencias como el movimiento obrero, como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la libertad de Polonia y otros países por métodos no violentos de la dictadura comunista, y al final de muchas dictaduras en Iberoamérica en los años 80 del pasado siglo, con movimientos populares de no violencia. Toda esta historia es tan amplia que cuando me puse a recopilarla para el libro, queriendo hacer un sencillo inventario, me encontré que al final, solo con enumerarlos, habían salido 50 páginas. 50 páginas de esperanza, porque el movimiento de la no violencia ha dado ya su fruto a lo largo de la historia cristiana. El cristianismo, más que un movimiento o una filosofía o una organización en distintas iglesias, es una persona. Es la propia persona de Jesús, que llevamos su nombre, nos llamamos cristianos porque creemos en él. Por eso, para explicar qué es la no violencia, lo que hemos hecho es recorrer la vida de Jesús y ver cómo él mismo enseña la no violencia en el Sermón de la Montaña. Cómo después de haber dicho bienaventurados los mansos, bienaventurados los que trabajan por la paz, dice que quiere superar el mandamiento del ojo por ojo y diente por diente, que justifica la venganza y la violencia, y nos enseña a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla, a hacer el bien al que nos hace mal. Y en esa enseñanza de Jesús se basa la doctrina de la no violencia, que es devolver amor a aquel que nos ha herido, como Jesús va a practicar a lo largo de su vida y especialmente en su pasión. Este mensaje de amor, de bienaventuranzas, de amor a los enemigos y no violencia, lo vive Jesús en un mundo muy violento, con una violencia institucionalizada. En primer lugar, porque el país está ocupado por las legiones romanas y aspira a la liberación. Y también por la violencia social, porque se margina a las mujeres, a los leprosos, a los samaritanos, a los pecadores, de tal manera que muchas leyes los discriminan y les niegan la dignidad de hijos de Dios. Por eso Jesús va a utilizar acciones no violentas para denunciar esta situación y devolver la dignidad a los marginados. Hace un grupo de 12 discípulos en el que junta gente de grupos opuestos, como son los publicanos, que trabajan para los romanos, o los celotes, que quieren hacer una guerrilla contra ellos. También une en este grupo a mujeres, trata con los samaritanos, y entonces rompe la discriminación que sufre. Se salta las leyes injustas, como la ley del sábado, curando allí a los enfermos, y diciendo que el sábado está hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado,
frente a las injusticias que impone la pureza ritual de las leyes judías. Todas estas acciones no violentas de Jesús, muy parecidas a las acciones no violentas de los movimientos modernos, son denuncias de la injusticia que abren un nuevo mundo, que es el reino de su Padre, el reino en que todos somos hermanos y tratados con una igual dignidad. Ese reino de su Padre, Jesús lo resume precisamente con esa palabra, Abba, Padre, porque en el amor misericordioso del Padre, que quiere en paz a todos sus hijos, que quiere reconciliar a los que están enfrentados, que tengan pan los hambrientos, que se reconozca la dignidad de todos, en eso resume el reino que anuncia. Es un reino del que ya habían hablado los antiguos profetas y que si nos fijamos en el Antiguo Testamento tenía una palabra, que es la palabra Shalom, que todos conocemos. Hemos escuchado ese saludo de los orientales que dice Salam Alikun, la paz sea contigo. Pero esta idea de paz que se dice Shalom es distinta a las de las otras culturas. Por ejemplo, es distinta a la de la Pax Romana. Cuando los romanos dicen Pax, dicen que el emperador tiene tanto poder militar que se impone a todos y todos le tienen miedo. Es distinta a la idea de los griegos. Los griegos dicen Irene, pero Irene es la idea del rico que vive tan a gusto en su jardín, trabajan para él sus esclavos y no quiere problemas, no quiere comprometerse en la sociedad. Y es distinta a la paz del espiritualismo, que dice estar en paz con Dios porque yo estoy a gusto en mi interior y me despreocupo de la vida social. La paz del Shalom que habla la Biblia es la justicia de Dios, que no es mi justicia, no son mis intereses, sino que es la justicia de Dios que es Padre y quiere que la humanidad vivamos todos como hermanos, bien reconciliados y que se reconozca sobre todo a los últimos que son sus preferidos. Esta es la paz del reino de Dios que molesta a todos y que va a desencadenar contra Jesús mucha violencia y también persecución. Precisamente cuando se desencadena contra Jesús la violencia, al llegar a Jerusalén, es cuando más nos va a mostrar cómo él mismo vive la no violencia que nos ha enseñado. Llega a Jerusalén haciendo una acción no violenta, que es entrar subido en un borriquillo, como un rey manso, para quitar toda esperanza a aquellos que pensaban que iba a ser un conquistador, un líder militar contra los romanos, como lo había sido el rey David. Y cuando le traicionan y le venden, sus discípulos en el huerto de los olivos sacan la espada y le cortan a uno de los criados una oreja. Y Jesús dice, guarda la espada, que el que hierro mata, a hierro muere. Y a partir de ahí nos va a dar grandes lecciones de cómo se responde con amor a aquellos que te están atacando con violencia. Cuando recibe una bofetada delante del sumo sacerdote, dice, ¿por qué me pegas si he obrado rectamente? Y así él dice lo que es poner la otra mejilla, que es dar la cara y responder con valentía denunciando la injusticia que se ha sufrido, pero sin recurrir a la violencia. Y cuando ya está clavado en la cruz, dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y así cambia la historia, porque en la historia se nos había dicho desde el comienzo de las civilizaciones en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús, siendo inocente, muere perdonando a sus enemigos, e inaugurando así en el amor de la cruz una nueva civilización, la civilización del amor y de la paz. La muerte de Jesús en la cruz es entendida por sus discípulos dentro de la tradición judía como la muerte del Cordero inocente, aquel que derrama su sangre para redimir al mundo, como había anunciado el profeta Isaías al hablar del siervo, el que cargó con nuestros pecados para redimirnos a todos. Esta explicación difícil de entender, fuera de la tradición profética y de la Pascua de los judíos, la va a interpretar San Pablo para que la entendamos en otras culturas, para que entendamos que es una reconciliación, como Dios que quiere ser nuestro amigo, para que entendamos que es una redención, y redención significa el pago que se hace por un esclavo, o por alguien que está en la cárcel, que a veces puede ser incluso entregarse a sí mismo, como Jesús se entrega por nosotros para darnos la libertad. Es también entendido como un romper las barreras y los muros que separan a los pueblos. Por eso en Jesús se ha roto el muro de la división y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que es una experiencia de fraternidad universal inaugurada en la cruz. Y desde este principio, anunciado en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento en general, comienza la Iglesia su recorrido a lo largo de la historia, del que hemos empezado a hablar al comienzo del libro, y que en los tiempos modernos va a formular sobre todo Gandhi, formulando la no violencia como amar la verdad, que él llama Satyagraha, y como no hacer ningún mal a los otros, que llama Ahimsa, partiendo del mensaje y de la vida de Jesús
van a surgir los movimientos no violentos de la actualidad. Este libro que os hemos presentado es parte de un trabajo del colectivo No Violencia, que está editando esta colección sobre las religiones y la no violencia. El primer número está dedicado al camino de la no violencia en el Islam, y este es ya el segundo dedicado a la no violencia en el cristianismo. No se ha editado comercialmente y entonces podéis adquirirlo en la página web del propio colectivo No Violencia, donde os le podrán mandar a vuestra casa. Muchas gracias.